3. Calor que se pierde en un bioreactor debido a la aeración. El primer concepto que debemos de nosotros analizar aquí es que cuando tienes un bioreactor, la columna de aire llega por aquí, de aquí a acá, esto es lo que llaman altura de líquido, ¿no? Aquí tiene normalmente el difusor. Ese difusor puede ser lo que gusten. A ver, díganme difusores, pero no tantos, nada más uno. De vidrio sintetizado. Vidrio poroso. Su nombre correcto es poroso, vidrio poroso. Placa perforada, piedra porosa, etc. Bueno, diafragma, todos estos tienen una característica. ¿Por qué el agua no empieza a gotear aquí adentro del tubo y se haga un charco ahí dentro de ese tubo del difusor? ¿Por qué? Porque la presión es mayor. Exactamente. La presión con la que tienes que ingresar esto debe ser mayor a la presión hidrostática y sumada de la presión interna y además la presión atmosférica. Entonces normalmente tiene esas tres presiones. Y también algo sí también es ciertísimo. La presión interna no puede ser igual a la atmosférica, o sea, tiene que estar presurizado. ¿Por qué? Porque aquí además sale el aire por aquí. Y entonces esto siempre debe de mantener el mismo flujo de entrada, es el mismo flujo de salida. Y entonces todas estas resistencias de que el aire tiene que difundir y bla 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 son pérdidas de presión. Entonces aparte de la presión de estas tres presiones, la hidrostática, la interna y la atmosférica, debemos de considerar la presión de la bomba para mantener el flujo constante. Bueno, entonces se me fue el nombre, creo que es Joule-Thomson, el efecto. ¿Cómo se llama el efecto cuando un gas se expande y se enfría cuando hace eso? ¿Joule-Thomson? ¿Sí? ¿Joule-Thomson? Bueno, ahorita vamos a llamarlo así. Esos también son pérdidas de energía, porque el efecto Joule-Thomson hace que se esté refrigerando el bioreactor. Prácticamente lo que estás haciendo está refrigerando. Nada más que hay una cierta ventaja. El efecto Joule-Thomson se ve reflejado directamente en un calor aquí. Ahorita lo vamos a tratar. Entonces por eso no lo trabajamos tanto, pero bueno. Ok, ya vimos entonces que se airea el bioreactor. También aquí pasa otra. El aire que está entrando al bioreactor, ¿qué características tiene? Así a grandes rasgos podemos decir que debe estar frío, bueno, ok, estéril, sí está bien, debe ser estéril, pero termodinámicamente también otra característica, no microbiológicamente tiene que estar estéril. Para eso no hay tanto pierde, le ponemos aquí unos filtritos de esos que parecen de pirinola. ¿Qué es una pirinola, profe? No sé lo que Oh, como un trompo. ¿Sí? Bueno, está bien, le ponemos aquí el filtro, ahí se esteriliza. ¿O qué entra el aire frío? ¿Qué otra característica termodinámica debe de tener el aire? Debe de entrar seco. Ahora, ustedes, como que un punto y aparte, ustedes vieron hace unos semestres algo que se llama carta ciclométrica. En esa carta ciclométrica se grafica en el eje Y, bueno, en el eje Y, ¿qué cosa? Son kilogramos de agua que pueden contener un kilogramo de aire. Y aquí en este eje se grafica la temperatura. Y la gráfica es exponencial completamente. Es completamente exponencial. Y normalmente no acaba en cero. Bueno, sí acaba en cero, pero en cero Kelvin. O sea, aún cuando aquí son 0 grados centígrados, esto sigue para allá. Pero bueno, a ustedes les enseñaron
la mayoría de ustedes lo vieron nada más que esto se comporta para una atmósfera. Ahora, ingenieros, díganme, ¿cómo se comportaría para dos atmósferas? ¿La línea sería igual, estaría arriba o abajo? ¿Más para arriba o más para abajo? ¿Ah? Más para abajo. ¿Más para abajo? Como que se aplana más porque debe de poder tener más agua el aire a más presión. Ajá. Sí es más para abajo, pero lo que dijiste es exactamente falso. Es exactamente lo contrario de lo que ocurre. ¿Qué dijiste? Bueno, ¿qué dijiste? Y yo te digo, ya lo traducimos a lo contrario. Porque el aire debería de poder tener más capacidad de humedad, de retener humedad a más presión. ¿No? 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 O sea, a más presión retiene menos humedad. Sí. ¿Por qué? Sí, lo alcanzo a poner acá. ¿Por qué? Por esto. Bueno, el diagrama de tres fases del agua. Esto es sólido, líquido y gas. Toda esta línea es el punto de quién? Toda esta línea de quién? ¿Qué es? Es un punto que voy arrastrando sin cerca la mano. ¿Cómo se llama eso? ¿Punto qué? Que hay un momento en el que... Punto de vaporización, temperatura de vaporización, o como le quieran llamar. Pero ¿qué es lo que estás viendo? Bueno, en este eje que tengo, temperatura, ¿no? Ajá. Y en este otro, presión. Llega un punto en el que la presión es tanta que empieza a hacerlo líquido, a acumular el líquido. Llega un punto en el que la presión es tanta que lo hace líquido. No me suena eso, pero sí va por ahí. Sí vas por ahí, pero no es ahí. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a poner una línea a presión constante. Esta línea es a presión constante. Aquí se supone que el agua entonces hierve a una temperatura de 100 grados centígrados cuando esto es de una atmósfera. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si aumentamos la presión? Entonces voy a tener otra línea de presión constante pero más alta, y entonces ¿qué le pasa a la temperatura de ebullición del agua? Aumenta. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo vapor y de repente le meto presión? ¿Qué le pasa? ¿Se puede cambiar de estado o no puede cambiar de estado? Sí, pero necesita más cantidad. A ver, aquí en este mismo, ¿qué hago si tengo un gas? Aquí esto está en forma de gas y le aumento la presión. Sí se puede hacer líquido, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? No. Licuefacción. Exactamente. Cuando lo que haces es aumentar la presión, el cambio de estado se llama licuefacción. Y si lo que hago es bajar la temperatura para cambiar el estado, esto se llama condensación. Entonces, cuando yo meto presión en un gas para que se haga líquido, esto se llama licuefacción. Entonces, aquí nosotros lo que estamos viendo es que el aire, al meterle presión, cada vez soporta menos agua por el fenómeno de licuefacción. ¿Sí? Pues ahí estamos de acuerdo. Entonces, volviendo al bioreactor filtro antes del filtro de pirinola, este aire tiene que venir de un lado. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene ese aire? ¿Tenemos aire soplador? De un compresor. ¿Y ese compresor de dónde toma el aire? Del ambiente.
Entonces, aquí este compresor está tomando el aire de aquí del ambiente y lo comprime y lo manda al reactor. Pero entonces hay un pequeño problema. ¿Qué pasa si lo comprime y ese aire tiene agua? La se líquida. Pues que voy a tener exactamente, que voy a tener que se va a empezar se va a formar condensado. Bueno, líquido ahí dentro del compresor, o por lo menos en el tanque donde se almacena el aire. Entonces, por eso antes del compresor siempre hay desecadores. Lo que sea, pero tienes que secar el aire. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿eh? O sea, estamos de acuerdo que no puede entrar aire húmedo ahí, y hay lugares donde el aire está bien húmedo, como Acapulco, el Meño. ¿Qué? ¿No es húmedo ahí en Acapulco? Sacas una caguama y luego se suda. Bueno, entonces esto reafirma lo que yo estoy diciendo, que el aire va a entrar frío y va a entrar seco. Ajá. Prácticamente la humedad la podemos despreciar, la humedad con la que entra el aire. La temperatura no va a ser cero, pero sí no es temperatura ambiente, va a ser menor a la ambiental. ¿Estamos de acuerdo? Sobre todo ahorita. Y sobre todo porque les digo que si está comprimido, obviamente está saliendo de un compresor. ¿Qué pasa cuando el aire se expande? El efecto Joule-Thomson, absorbe calor. Pues es lo que le estaba diciendo de qué pasa cuando no comprimes el aire, sino ya sale expandido. ¿Cómo se siente el aire en su mano? Caliente. Y si lo expandes, se siente frío. Así es cierto. Me encanta su carita cuando aún en la universidad les enseñan algo nuevo.